Hay algo que la gente no entiende sobre trabajar en la CEMEFO. Muchos creen que lo más difícil es ver cadáveres, accidentes, cuerpos golpeados, personas que fallecieron de formas violentas, pero después de un tiempo uno se acostumbra a eso. Lo que nunca te acostumbras es al silencio, porque en una morgue el silencio no es normal, es un silencio pesado, frío, un silencio que a veces te hace sentir como si no estuvieras completamente sola, aunque sepas que lo estás. Yo trabajé varios años en el servicio médico forense, turnos largos, días tranquilos y otros no tanto. Pero hubo un caso en particular, el que me hizo renunciar y que todavía hoy me provoca escalofríos cuando lo recuerdo. Todo empezó una tarde tranquila. La policía trajo el cuerpo de una mujer de unos 70 años. La habían encontrado en su departamento. Vivía sola. Los vecinos llamaron a las autoridades porque empezó a salir un olor muy fuerte del lugar. Cuando entró la policía, la encontraron en el suelo de la sala. No había signos claros de violencia, ni muebles tirados, ni señales de robo. Solo algo que, según los agentes, les pareció extraño. La casa estaba demasiado ordenada, las cortinas cerradas, las luces apagadas y varias fotografías familiares volteadas contra la pared, como si alguien no quisiera que esas caras estuvieran mirando. El cuerpo llegó esa misma tarde. Yo ayudé a registrarlo. Mientras llenaba el papeleo, noté algo colgando en su cuello. Un dije, un pequeño medallón de metal oscuro. No era una cruz, ni la imagen de algún santo. Era algo distinto, una figura tallada, como un rostro, pero deformado, antiguo. Lo abrí para revisar si había algo adentro. Había una pequeña fotografía, pero estaba rasgada. Solo se veía el rostro de la señora. La otra mitad de la foto había sido arrancada. Un compañero miró por encima de mi hombro. Si nadie reclama el cuerpo, dijo él, todo eso terminará en la fosa común. Era algo que pasaba seguido. Personas sin familia, sin nadie que preguntara por ellas. Durante unos segundos me quedé mirando el medallón. Luego pensé algo muy simple. Nadie lo va a reclamar. Así que lo cerré y me lo guardé en el bolsillo. Después terminamos el procedimiento, acomodar el cuerpo en la bandeja metálica, lo cubrimos con la sábana y cerramos la cámara de refrigeración. Cuando la puerta metálica se cerró, el sonido retumbó en todo el cuarto. Normal, todo parecía normal, hasta que estábamos por salir. Fue entonces cuando escuchamos un golpe. Nos detuvimos. Mi compañero se giró. ¿Escuchaste? Antes de que pudiera responder, volvió a sonar, esta vez más fuerte. Miramos a la cámara. Mi compañero soltó una pequeña risa nerviosa. Son gases, dijo. A veces pasa. Intenté creerle, pero justo cuando apagábamos la luz, escuché algo más, un raspado, muy leve, como si algo estuviera arañando el metal desde dentro. No dije nada. Nos fuimos. Esa noche llegué a mi casa cerca de la medianoche. Me quité el uniforme y cuando metí la mano al bolsillo, sentí el medallón. Lo saqué. El metal estaba frío, demasiado frío. Lo dejé sobre la mesa de la cocina y me fui a dormir, pero no dormí bien. Me desperté muchas veces en la madrugada, con la sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, el cansancio. Trabajar con gente que ya había partido a veces te juega malas pasadas, pero esa misma noche me tocaba turno nocturno, otra vez en la morgue, y desde que llegué, el lugar se sentía distinto, más frío, más silencioso, casi vacío. A eso de las 2 de la madrugada estaba revisando los documentos cuando lo escuché. Un golpe. Venía del área de la refrigeración. Levanté la cabeza. Pensé que tal vez una puerta no había cerrado bien, pero unos segundos después volvió a sonar, esta vez más fuerte. Caminé por el pasillo lentamente. Las luces fluorescentes zumbraban sobre mi cabeza. Cuando llegué a la puerta del cuarto frío, el aire que salía de ahí se sentía más helado de lo normal. Abrí. El olor metálico del lugar me golpeó de inmediato. Las filas de cajones de acero estaban quietas. Todo parecía normal. Respiré profundo. Me dije que estaba exagerando. Pero justo cuando iba a salir, escuché un sonido, un paso muy suave.
arrastrado detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nada, solo los cajones, uno encima de otro. Pero entonces algo raspó el metal. El sonido vino del cajón donde habíamos dejado a la señora. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Retrocedí y en ese momento escuché pasos en el pasillo. Uno, luego otro, lentos, arrastrados, como si alguien caminara afuera del cuarto. Salí corriendo, pero los pasos parecían seguirme. Aceleré hasta una pequeña oficina. Entré, cerré la puerta y puse el seguro. Intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero entonces escuché algo del otro lado de la puerta, una respiración lenta y profunda, tan cerca que parecía que alguien estaba pegada a la madera. Mi mano empezó a temblar y entonces escuché una voz muy bajita, muy cerca. Devuelve el dije. Sentí que el estómago se me cayó al suelo. Metí la mano al bolsillo. Ahí estaba. Ni siquiera recordaba haberlo traído conmigo. Lo saqué. El metal estaba helado. La voz volvió a hablar. Devuélvelo. No lo pensé. Abrí la puerta y arrojé el medallón al suelo del pasillo. Luego corrí. Corrí hasta la caseta de vigilancia. El guardia se levantó al verme llegar. Debía verme pálida, porque inmediatamente preguntó que qué había pasado. Le dije que había alguien dentro del edificio, que escuché pasos en la morgue. El guardián tomó su linterna y me dijo que lo acompañara a revisar. Yo no quería, pero volvimos. Recorrimos los pasillos. Nada, todo en silencio, pero cuando entramos al cuarto de refrigeración, sentí otra vez ese aire frío, extraño. El guardián abrió el cajón donde estaba la señora, deslizó la bandeja metálica hacia afuera y ahí estaba el cuerpo, exactamente como lo habíamos acomodado, las manos sobre el pecho, el rostro tranquilo, pero cuando miré su cuello, sentí que la sangre se me congelaba. El medallón, el mismo dije, colgando de nuevo en su cuello, exactamente donde estaba cuando llegó. No dije nada, no podía ni hablar. Esa misma tarde presenté mi renuncia. Nunca volví a trabajar en una morgue, pero me llevé una lección que jamás voy a olvidar, porque hay algo que aprendí esa noche, algo que todavía me repito cada vez que lo recuerdo. Nunca, nunca le robes a un muerto. Hay historias que uno escucha y simplemente las deja pasar, pero hay otras que se quedan contigo, que se meten en tu cabeza y no se van. Historias que, aunque no quieras creerlas, se sienten demasiado reales. Si este tipo de relatos te atrapan, si alguna vez has sentido algo que no puedes explicar, te invito a quedarte. Y si quieres que sigamos sacando más historias como esta, puedes apoyar dejando tu like, suscribiéndote o compartiendo con alguien que también disfrute del miedo, porque lo que viene a continuación no es una historia cualquiera. Dicen que en el metro de la Ciudad de México, cuando cae la noche, hay cosas que todavía siguen viajando y algunas no deberían mirarte de vuelta. Hay algo que aprendí después de lo que me pasó en el metro, y es que hay horas en las que ya no deberías de estar ahí, no porque sea peligroso, sino porque ya no estás solo, aunque el vagón esté vacío. Esto me pasó hace unos meses regresando del trabajo. Era tarde, casi las 11:30 de la noche. Yo venía cansado, de esos días en los que solo quieres llegar a tu casa y dormir. Me subí en el metro en una estación casi vacía. El andén estaba raro, muy silencioso. No había vendedores, ni había gente corriendo. Solo una señora que estaba sentada. No levantó la mirada en ningún momento. Cuando llegó el tren, subí al último vagón. Siempre me subo ahí porque normalmente va menos lleno, pero esa noche iba completamente vacío. No le di importancia, solo me senté. Saqué el celular y el tren arrancó. Todo parecía normal al principio. El sonido de las vías, las luces pasando por la ventana, ese movimiento constante, hasta que algo me hizo levantar la mirada, un reflejo en la ventana. Pensé que era alguien que había entrado en la siguiente estación, pero cuando volteé,
No había nadie. El vagón seguía vacío. Volví a mirar el celular intentando ignorarlo, pero unos segundos después lo escuché. Una risa muy bajita. No era fuerte ni exagerada. Era una risa suave, pero lo suficiente para saber que no venía de mi cabeza. Levanté la mirada otra vez y esta vez la vi, sentada al fondo del vagón. No sé en qué momento subió, no escuché las puertas ni la vi entrar, simplemente ya estaba ahí. Era una mujer, delgada, cabello negro, tapándose parte del rostro, vestida completamente de negro, pero lo que más me incomodó fue su postura. Estaba sentada completamente derecha, sin moverse, mirando hacia mí. Sentí ese tipo de incomodidad que no sabes explicar, como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes qué es. Intenté ignorarla, volví a bajar la mirada, pero podía sentirlo, podía sentir que me estaba viendo fijamente, sin parpadear. El tren avanzó a la siguiente estación, las puertas se abrieron y nadie subió, nadie bajó. Volteo otra vez, la mujer seguía ahí, pero ahora estaba sonriendo, una sonrisa leve, casi normal, pero había algo en ella, algo que no encajaba. No sé cómo explicarlo. Era una sonrisa que no se sentía humana, como si no fuera una reacción, sino algo sostenido, forzado, como si no pudiera dejar de sonreír. El tren arrancó de nuevo, y fue entonces cuando me di cuenta de algo. La distancia entre nosotros ya no era la misma. No se había levantado, no la vi moverse, pero ahora estaba más cerca, 2 asientos más cerca. Sentí un escalofrío. Intenté convencerme de que estaba imaginando las cosas, que estaba cansado, que tal vez no había notado que se movió, pero cuando volví a mirar, ella inclinó ligeramente la cabeza sin dejar de sonreír, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, como si estuviera jugando conmigo. El tren volvió a detenerse, las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez me levanté. No me importaba si no era mi estación. Quería bajarme, salir de ese vagón. Pero justo cuando di el primer paso, escuché su voz, muy bajita, muy cerca. Ya te vas. Me congelé. Esa voz no venía del fondo del vagón, venía de detrás de mí. Giré lentamente y la tenía ahí, a unos pasos, sonriendo, más que antes. Su sonrisa ahora era demasiado amplia, antinatural, como si su boca no estuviera hecha para abrirse tanto. Sus ojos no estaban sonriendo, estaban completamente abiertos, fijos en mí, porque todos se bajan cuando sonrío. No supe qué hacer, no pude moverme, sentía el cuerpo pesado, como si algo me estuviera deteniendo. Las puertas empezaron a cerrarse y en ese momento parpadeé. Solo fue un segundo. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. El vagón estaba vacío otra vez. Las puertas se cerraron. El tren avanzó. Yo me quedé ahí parado, sin entender nada. Llegué a mi casa esa noche, pero no pude dormir. Esa sonrisa no se me quitaba de la cabeza. Al día siguiente le conté a un compañero del trabajo y él fue quien me dijo algo que me dejó completamente helado. Me dijo que en esa línea hay gente que habla de una mujer que aparece en el último vagón, siempre de noche, siempre sola, que no hace nada, solo sonríe y que dicen que si le sostienes la mirada demasiado tiempo, si le respondes, ya no se queda en el vagón, se baja contigo. Desde entonces dejé de usar el metro en la noche, pero hay algo que todavía me inquieta, porque a veces cuando estoy solo y veo mi reflejo en un vidrio oscuro, por un segundo, me parece ver que alguien está sonriendo detrás de mí.